Vamos directamente con Jorge Agobián de La Voz de América, que está precisamente en El Paso, Texas, y nos comenta cuál es el panorama a pocos días de ponerle fin al título 42. Jorge, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Axel? A ti y a toda la audiencia, saludos. Pues sí, nos encontramos en El Paso, Texas, donde se vuelve a vivir lo que se vivió en diciembre y enero de este año. Migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, acampando en las calles muy cerca de una iglesia llamada Sagrado Corazón, donde han estado durante varias semanas. Ellos se encuentran aquí, la mayoría de ellos llegaron al país de manera irregular y otros están tratando de encontrar una vía legal o algún tipo de relajamiento migratorio para encontrarse en Estados Unidos, apresurados porque se acerca el 11 de mayo, el día que cambiarán las reglas totalmente en la frontera sur de Estados Unidos. Entrará en vigor el título 8, que no es nada nuevo, es la ley de inmigración de Estados Unidos que se ha estado rigiendo durante décadas. Con esa ley, los migrantes que ingresan de manera irregular al país serán deportados o puestos en procesos de deportación o repatriación inmediatos. Ya esos procesos comenzaron a darse durante el título 42, una orden de salud pública que vencerá el 11 de mayo, el mismo día que comenzará a cambiar todo aquí en la frontera. Y hemos visto incluso en la semana pasada cómo fue enviado a Guatemala un grupo de al menos 133 migrantes repatriados en un vuelo enviado desde el sur de la frontera de Estados Unidos, específicamente de ese Brownfield. Pasará lo mismo de ahora en adelante, solo que ahora habrá consecuencias. Esa es la alerta y el mensaje que envían las autoridades estadounidenses. Quienes ingresen a Estados Unidos de manera irregular y no tengan una base legal para permanecer en el país, sean interceptados por la patrulla fronteriza, serán devueltos en procesos acelerados de deportación y la consecuencia será que no podrán reingresar a Estados Unidos en 5 años, de acuerdo a esta ley que ha usado Estados Unidos durante décadas. También se les prohibiría o se encontrarían no elegibles para participar en programas legales como el asilo u otros programas que han abierto la administración Biden para los migrantes. Lo que trata la Casa Blanca es de disuadir de alguna manera la migración, pero han advertido los propios funcionarios del Departamento de Estado que lo que veremos en los próximos días será extremadamente difícil para la patrulla fronteriza y es por eso que estarán llegando a estas áreas de la frontera al menos 1.500 tropas del Departamento de Defensa para ayudar en materia de organización, pero no de contacto directo con los migrantes a la patrulla fronteriza. A eso se unirán ya 2.500 funcionarios de la Guardia Nacional que se encuentran desplegados en la frontera. Y el mensaje final que pareciera seguir queriendo enviar la Casa Blanca y la administración del presidente Biden es que la frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta de ahora en adelante, en un mensaje que envió el propio secretario de Seguridad Nacional desde la frontera la semana pasada. Ahora bien, Jorge, cuando hablamos del fin del título 42, se seguirá aplicando el título 8 y esto definitivamente preocupa a miles de migrantes, pero que aún así intentan pasar de manera irregular y lo siguen haciendo. Así es, y se han aumentado los cruces irregulares en la frontera, en casi todos los puntos fronterizos de la frontera de Estados Unidos. En el Valle del Río Grande, que es lo que la audiencia ha visto cuando los migrantes cruzan el río para llegar a Estados Unidos, en esa área hay al menos 1.000 encuentros de la patrulla fronteriza diarios con migrantes. La mayoría de ellos son venezolanos. Y hasta la semana pasada, de los 6.000 migrantes que estaban siendo procesados en los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza, 4.000 eran de Venezuela. La segunda nacionalidad o país que está pasando a través de la frontera es Ecuador, Colombia y después sigue Guatemala. Ese repunte, según las autoridades fronterizas, se debe a lo que ya los migrantes saben será el fin del título 42 y el inicio o del comienzo nuevamente de aplicar las leyes migratorias en la frontera, que son aún más estrictas para los migrantes que no usan los caminos legales. Y también se debe, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional con el que estuvimos conversando, a las campañas de desinformación que están impulsando los coyotes y traficantes de personas en estos últimos días, diciéndoles, según han dicho, según han podido clarificar las autoridades estadounidenses, que se están enviando mensajes como que la frontera estará abierta de ahora en adelante, y esos son mensajes que circulan a través de redes sociales, algo que aseguran las autoridades están de alguna manera monitoreando y que irán contra los traficantes de
personas en una jornada o en una campaña de 60 días en la que participarán países como Panamá. No está claro cómo lo lograrán, porque no es un tema fácil, pero al menos pareciera existe esa iniciativa de atacar a los traficantes de personas, que son, según el gobierno estadounidense, los responsables de engañar a los migrantes para que ingresen de manera irregular a Estados Unidos. Sí, se habrán nuevas vías migratorias legales. Una de ellas es que se abrirán más citas a través de la aplicación CBP One para pedir una cita y presentarse ante un puerto de entrada. Y esas citas serán entregadas al menos en un periodo de cada 23 horas, según ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, pero no se sabe cuán efectivo será este nuevo alcance, debido a que ha habido críticas y también denuncias de los propios migrantes de que la aplicación no funciona en algunos sectores de la frontera y que es demasiado lento encontrar una cita para llegar de manera ordenada, como lo está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, a un puerto fronterizo y verificar si es posible para el migrante ingresar a Estados Unidos de manera legal y seguir un proceso migratorio. Entonces, mucha preparación, mucha incertidumbre entre los migrantes y al mismo tiempo tan solo horas y días para que esto comience a tener fuerza en la frontera. Y como lo decía al principio, algo que las propias autoridades han advertido y admitido, será un proceso extremadamente difícil para la patrulla fronteriza de controlar en la frontera en los próximos días.